Queridos hermanos y amigos, bendiciones. Una vez más nos vemos en este su programa Charlas de Café con Biblia. Les damos la bienvenida a este programa. Este es el programa número 98. Ya estamos a punto de cumplir cada vez más cerca 2 años de estar emitiendo de manera interrumpida. Sacamos el programa los días jueves, son programas pregrabados en el soporte de Zoom, pero cada jueves estamos publicando. Entonces les damos la bienvenida y siempre a tiempo de darles la bienvenida y de bendecir sus vidas, pedirles que permanezcan con nosotros en esta charla. Vamos a estar siempre publicando nuestras plataformas, Facebook, YouTube, bajo Palabra Oportuna, en Spotify, Charlas de Café con Biblia, el sitio o el perfil en Facebook de Jaime de la Vega, Ministerios Macaira y Palabra Oportuna. O sea, hay un montón de cosas. Jaimito, bienvenido, eres el coanfitrión de este programa. ¿Y de qué vamos a estar hablando hoy día? Hoy día estamos hablando de una fecha muy especial, haciendo la programación de la publicación. Este y el próximo programa van a ser especiales, pero contigo a tiempo de darte la bienvenida, Gemito. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Tus palabras, hermano. Bendiciones. Luchito, muy buenas tardes. Es un gusto poder empezar otro programa más de nuestro emprendimiento, Charlas de Café con Biblia. Bienvenidos a Amén. toda nuestra audiencia, a esta aventura que tenemos con el pastor Luis Jelincic desde Cochabamba y el Alto Bolivia. Amén. Luchito, estamos en fechas especiales, ¿no? Ya Ujú. los villancicos están sonando. A todo Ya, dar, desde ya, anoche. Más ya fuerte. se escucha. Ya se escuchan los villancicos. Ahorita al hablar de esto me acuerdo cuando era niño en la urbanización San Miguel, en la zona sur de La Paz, venían grupos de niños a tocar. Las Creo que noches. eso ya no lo he visto tan vivo ahora. Venían grupos de niños, tocaban la puerta y decían, queremos adorar al niñito, queremos. Me acuerdo que los hacíamos pasar con mis papás, cantaban sus canciones con sus charanguitos. Y esa imagen me ha venido en este momento a mi mente, una imagen de cómo niños están haciendo esta actividad de los villancicos, Luchito. Pero Mm. probablemente esto que estoy comentando no le caiga bien a muchos hermanos de la iglesia evangélica. Porque, claro, de eso es lo que precisamente queremos hablar en estos dos programas especiales que vamos a hacer, ¿no? Mm. Estamos en la semana de Navidad, ¿no? Y claro, nuestra grabación tiene sus propios ritmos, pero este programa lo vamos a publicar justamente en la fecha de Navidad, ¿no? Entonces, es un programa especial, es un programa especial. Queremos hablar de la Navidad, queremos hablar de la Navidad. Pero no solamente hablar de la Navidad, yo ahorita tal vez un poco a propósito recordé esta imagen que viene a mi mente, los villancicos, el nacimiento armado en las familias, el arbolito de Navidad. Queremos hablar sobre esto, ¿no? Y queremos hablarlo en el mismo, digamos, formato, un formato, digamos, informal, un formato de conversación de amigos, porque, Luchito, hay muchas posiciones con respecto a la celebración de la Navidad en la iglesia evangélica, ¿no? Por eso un poco yo hacía ese comentario, el acordarme de la Navidad en términos de villancicos, de nacimientos, de niños, de arbolitos. En muchos sectores de la iglesia evangélica no cae bien, porque de hecho hay muchos sectores de la iglesia evangélica que no celebran la Navidad. De hecho, de alguna manera están en contra de la celebración de la Navidad. Usan muchos argumentos, ¿no? Y de repente este es un momento importante y un momento propicio para tocar ese tema, ¿no? Para Ujú. tocar ese tema, ¿no? Y hacernos preguntas, ¿no? El cristiano nacido de nuevo tiene que celebrar la Navidad, no tiene que hacerlo, está sujeto, digamos, a la decisión de cada uno. Luchito, tú sabes que en medio de todas estos temas muchas veces se han levantado controversias.
Muchas veces he tenido que contestar estas preguntas. Muchas veces los creyentes han venido y me han preguntado, pastor, ¿es bueno celebrar la Navidad? Mis hijos quieren celebrar la Navidad, pero me han dicho que es malo celebrar la Navidad. ¿Qué hago? Muchas, no una, muchas veces me han tocado este tema haciendo preguntas, ¿no? Haciendo preguntas. Me acuerdo que no hace mucho, aquí en el Alto hicimos con una iglesia donde yo servía, hicimos un seminario de escatología, justo en el mes, por los meses de diciembre, ¿no? Y me acuerdo que cuando yo ya me estaba saliendo, yéndome a mi casa, en la calle me encontró una pareja de esposos. No, Ujú, que habían estado en el seminario y me encontraron. Yo ya estaba en la calle, ya estaba en la avenida 6 de marzo yendo a tomar mi movilidad, porque no vivía todavía en el Alto yo. Y me interrumpen, me vienen un poquito a la carrera y me interrumpen y me dicen, pastor, qué lindo el seminario, estamos aprendiendo mucho, pero queremos hacerle una pregunta, me dice. Y me hacen esta pregunta, Luchito. mm. ¿No? Estamos cerca a la Navidad y nosotros queremos saber podemos celebrar la Navidad, pero muchos se oponen, muchos dicen que se trata de una fiesta pagana, y muchos piensan que más bien es un pecado. Era una pregunta de un matrimonio de hermanos en Cristo que tenían esta duda y me transmitían que sus hijos querían celebrar la Navidad y por muchos Ya. años sus hijos no habían podido tener ese gusto de celebrar la Navidad. Fíjate, Luchito, lo que muchas veces le Viene preocupan como a una las personas. consecuencia, ¿no? Exacto, exacto. De eso queremos hablar, Luchito. Quiero pasarte la palabra, a ver, para que vayamos hilando los pensamientos que tenemos con respecto a esta fecha y ver cómo podemos guiar a hermanos y hermanas que tienen estas inquietudes. ¿Cuál es tu postura, querido hermano? Contigo, Luchito. Mira, eh, creo que todos hemos vivido eso, al menos en el auge de los años 80, 90. Vinieron algunos libros, ¿no? Voy a retrotraerme a uno y hasta voy a hacer propaganda, si quieren, ahí está. Este librito de Babilonia, Exacto. Misterio Religioso de Ralph Woodrow, un evangelista, donde habla mucho de la cuestión del sincretismo y cómo es que vino la influencia de Babilonia sobre la religión católica y muchas toman paso por paso. Eso es muy minucioso, muy impactante. Y en la previa, haciendo uso de mi humor negro, te decía que es muy buen libro para el que quiere atacar a los católicos, ¿no? Con todo, con Sí. argumentos y todo. Pero más allá de eso, creo que podemos evolucionar en en nuestra aproximación a estos temas y no ver solo la parte espectacular o la parte exageradamente mística o esa parte, digamos, basada en especulaciones, ¿no? Y cosas que a veces nos caracterizan a los cristianos. Me gusta cómo en tu abordaje un poco irónico, más que irónico, digamos, en buena onda para quebrar el hielo, dices, vamos a hablar de algo que a algunos no les va a gustar, porque hay amplios sectores de la iglesia evangélica que están en contra de la celebración de Navidad, ¿no? Y Ujú. eso no es característico de nuestro país ni de Latinoamérica, es del mundo y tampoco solo en nuestra época, siglos pasados ha habido grupos enteros, denominaciones que han tenido una postura muy rígida en contra de la celebración de Navidad del 24 en la noche, 25 de diciembre, y otros a favor. Y bueno, parte de mi experiencia, Jaimito, creo que la tuya no difiere de eso. O sea, venimos de un contexto católico. Cuando yo me Exacto. convertí al Señor a los 17 años, el siglo pasado, muchos años atrás, todo estaba normal los primeros años en la iglesia, pero luego la iglesia donde yo nací de nuevo, llegó ese librito y se leyó y todo, entonces empezó a enseñarse prácticamente a odiar la Navidad y quemarlo, el árbol, botar el árbol Exacto. de Navidad, ni no participar de la picana, ni de siquiera de panetón, o sea, se cayó en un legalismo, pero así terrible. Mi hermano estaba Wow. recién casado esa época. Y al enterarse de que íbamos a deshacernos del árbol, él no tenía árbol, dice, no lo voten, lo van a votar con mi mamá. ¿Quién? Sí, vamos a votar, mi hermano mayor. Ay, 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 Y, ay. sí, lo vamos a votar.
Y me dice, no lo boten, ustedes no creen, pero yo creo nomás, dénmelo así, ¿no? Se lo llevó el árbol. Y bueno, en la iglesia pasó tanto problema por estas cosas, porque se nos instruía que había que hablar la luz, había que hablar la verdad, que la gente estaba así. Entonces hubo muchos problemas, que al final se optó por una... ah, años después, al año siguiente o 2 años después, hubo una aclaración desde el púlpito donde que más bien había que testificar, que no había que había que aprovechar estas épocas para hablar de Jesús. Ya no fue tan radical, ¿no? Entonces, más allá de lo que dice este argumento de Babilonia, Misterio Religioso y otros libros más, también me permití leer alguna cuestión de algún pastor luterano, me acuerdo ese tiempo, y bueno, vamos desarrollando esto, no quiero adelantarme, Jaimito, pero a lo que me voy es que cualquier cosa que venga como una imposición que trae condenación sobre la gente, creo que es algo que hay que evitarlo, ¿no? La Biblia dice en un verso, bienaventurado el varón que no se condena en lo que aprueba. Y eso no está Exacto, hablando de aprobar cuestiones de pecado, cosas que la Biblia misma prohíbe. Está hablando cuestiones que están libradas más que al texto y autoridad de la escritura en el texto revelado, a situaciones prácticas que a veces vienen por una situación cultural y que en sí mismas la Biblia puede tener una posición práctica o no puede no tener una posición, quiero decir. O sea, hay cosas que la Biblia no dice que esté permitido, pero tampoco dice que esté prohibido. Entonces hay exacto. situaciones que están libradas más a nuestra conciencia, que en sí mismas no van a ser pecaminosas. Ahora, si una persona no quiere celebrar Navidad y la asocia con idolatría y todo, no la celebre. Eso me parece perfecto, pero que quiera rechazar a todo el mundo y a todo el mundo mandarlo al infierno y que estamos en apostasía y todo simplemente porque tiene una posición un poco extrema, ese es el error. Así que yo opto por la postura más cómoda de no condenarme en lo que apruebo y, Amén. y creer en regalos y en celebrar no tanto la fecha, porque sí celebramos 25, 24 y 25, pero más que la fecha, los cristianos hemos de celebrar, creo, el hecho de que Exacto. Jesús, Dios Hijo, el Hijo de Dios se hizo hombre entre nosotros y nació como un bebé y en Belén Ex- y vino con un propósito específico. Contigo, Jaimito. Gracias, Luchito. Me gusta escuchar esta última parte de tu intervención porque tú ya estás mostrando la postura que tienes, que por si acaso es muy similar a la mía, ¿no? Yo no reniego de la Navidad como un festejo que haga, se hace culturalmente, reconozco que es una cuestión, es un aspecto de nuestra cultura y como tú decías, Luchito, no solamente en nuestro país hay estas controversias, sino es en todo el mundo, ¿no? Ahora, tú fijas una postura y yo quiero también fijar la mía. Yo no estoy personalmente en contra de celebrar la Navidad, ¿no? De hecho, yo en la previa hablábamos y decías, yo no tengo ahorita un árbol de Navidad, porque no tengo y seguramente no voy a invertir en un árbol de Navidad. Pero yo te decía, si tuviera un árbol de Navidad, yo no tendría ningún problema de armarlo allí en el fondo de mi sala y no tendría ningún problema de armarlo en el lugar desde donde yo hago mis transmisiones y transmitir en estas fechas con un árbol de Navidad armado. No tendría ningún problema. Yo no reniego de celebrar la Navidad y lo que tú decías, ¿no? Creo que estamos muy conectados con este pasaje. Lo voy a leer. Dice, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, ¿En ¿no? cuál es la referencia? Es Romanos 14:22, ¿no? El contexto es Romanos. recibir al débil en la fe, ¿no? Pero no para condenarlo. Exacto. Ahora, Luchito, este pasaje tenemos que analizarlo, ¿no? Sí, Exacto. yo Ahora creo que nuestro. es, claro, yo creo que es este el pasaje clave que debemos analizar, porque tú has fijado postura, yo tengo la misma postura en este programa. Yo no estoy en contra, yo participo de esta celebración, no estoy en contra del intercambio de regalos, ¿no? De hecho, participo de eso. No estoy en contra de celebrar. Ahora, el asunto es que muchos creyentes
sí pueden ser de alguna manera afectados por esto. De hecho, muchos que nos están escuchando en este momento, de repente ya están queriendo suspender la escucha, ya no quieren escuchar esto, ¿no? Pero esto no tiene que ver con que tú o yo le impongamos a nadie en nuestra posición. Ese es el punto. Y creo que esa es la esencia de este capítulo 14 de Romanos, ¿no? La Ujú, esencia de este capítulo 14 de Romanos es que cada uno debería fiarse en su propia conciencia, ¿no? Eh, en otras palabras, lo que yo quiero establecer es que es expresar mi respeto por cualquier persona que se oponga a la celebración de la Navidad, ¿no? Porque ujú. no es mi intención, y creo que tampoco la tuya, Luchito, empezar a estrellarnos, ¿no? Y empezar a criticar y empezar a condenar, no celebras la Navidad, que eres así, que eres así. No es nuestra posición. Personalmente, tú y yo estamos fijando una postura, no estamos en contra de esta celebración. De hecho, tú y yo participamos de esta celebración. Tú tienes un árbol de Navidad en tu iglesia. Yo no he puesto todavía eso. No me quemes, pues. Estoy no, Pero estoy bromeando, hermano. yo sé, pero no tengo ningún inconveniente. Si de repente alguien me trae un árbol, lo voy a armar, ¿no? De hecho, cuando yo estaba en Cochabamba, siempre hablamos de esos 4 años, Luchito, que yo estuve en Cochabamba, que fueron años que yo valoro mucho en mi experiencia. En esos 4 años, me acuerdo que todos los años ahí en la iglesia en donde yo estaba, en el Cruce Taquiña, todos los años se armaba el arbolito en la plataforma de la iglesia, ¿no? Un árbol de Navidad porque estamos en fecha navideña y celebramos. Pero si hay personas que están escuchando y tienen algún tipo de resquemor con respecto a esta celebración, van mis respetos para esa persona, ¿no? En otras palabras, mi mensaje es el siguiente, hermano, hermana, nosotros vamos a fijar una postura, vamos a argumentar algunas cosas. Pero el mensaje que yo quiero expresar es que si para ti, hermano, hermana, para ti que nos estás escuchando, no es correcto celebrar la Navidad, no la celebres, ¿no? Pero no tratemos de imponerle nuestra postura a nadie, porque no quiero hacerlo ahorita, pero seguramente tenemos que analizar este capítulo 14 de Romanos para ver que todas estas cosas no tienen que ver con ley. Hermano, hermana, escúchame, no hay ninguna ley. El asunto es, ahorita haciendo algunas investigaciones y en la previa, lo que hablábamos contigo, es que hay muchos argumentos en contra y a favor de esto, ¿no? Hay muchos argumentos. Y los argumentos es que tiene orígenes paganos, que se trata que se basa en esto de un árbol que en algún momento podemos leer, ¿no? Sobre algún pasaje que hay en el libro de Ezequiel, si no me equivoco, ¿no? En el Ujú. libro de Jeremías, más bien, no de Ezequiel, en el libro de Jeremías, que muchos que se oponen a la celebración de la Navidad en el contexto cristiano usan este libro de Jeremías, ¿no? Y lo asocian con un árbol del cual Jeremías habla, ¿no? Que podemos entrar en detalle más un rato. Pero lo que yo quiero transmitir es, aquí no hay una cuestión de leyes. La Biblia no da ninguna instrucción, no dice tienes que celebrar la Navidad el 25 de diciembre, no hay ninguna instrucción para celebrar, pero tampoco hay ninguna instrucción en contra. ¿Qué pasa No en hay una estos casos? prohibición tácita, digamos, no la hay. Exacto, no hay ninguna prohibición de esto en la escritura. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Qué sucede en estos casos? No estamos hablando de cuestiones esenciales de nuestra fe, ¿no? Mm. No estamos hablando de los pilares de nuestra redención, no estamos yéndonos en contra de alguna doctrina fundamental del cristianismo como la salvación por fe, la justificación por fe. No estamos hablando de eso, estamos hablando de unos usos y costumbres que en nuestras culturas se dan y que provocan en los hermanos en Cristo, en los creyentes, estas dudas y muchas veces hasta temor. Lo que yo relataba hace un rato, que después de un seminario que di con otro tema, y cuando yo ya me estaba ya estaba en la calle yéndome a mi casa, vinieron afligidos una pareja de esposos, ¿no? Afligidos, Luchito, es algo que... ¿Por qué estaban afligidos?
porque por años sus hijos querían celebrar la Navidad, pero ellos no la celebraban por estos resquemores, ¿no? Pero cuando yo los veo acercarse, los veo afligidos, porque es como diciendo, nuestros hijos. Estamos en... Se pausó tu imagen, Jaimito. ¿Volviste? Sí, también la tuya se pausó. ¿Seguimos? Seguimos. La parte era, te dijeron nuestros hijos, ¿qué pasó ahí? Ya, estaba hablando de este matrimonio, ¿no? Voy a repetirlo por si se hubiera interrumpido, ¿no? Lo que mencioné al principio de este programa es que después de dar un seminario con otro tema de, si no me equivoco, de escatología, cuando yo ya estaba en la calle regresándome, estaba en la 6 de marzo aquí en la ciudad del Alto, regresándome para tomar mi movilidad, vinieron afligidos esta pareja de esposos. Había una Ujú. aflicción. Pero, ¿cuál era el producto de su aflicción? Que sus hijos querían celebrar la Navidad, querían tener un árbol, querían tener un nacimiento. Entiendo que eran tal vez niños, ¿no? Eran hijos pequeños que están permeados por este aspecto cultural. Luchito, en los colegios, en todas partes, la gente celebra la Navidad. Si de repente es un niño que ve que en todos lados celebran la Navidad y de repente sus papás no la celebran porque tienen un resquemor, tienen un escrúpulo de conciencia que dice que alguien les ha dicho que es malo, pero había aflicción en ellos, había aflicción. Y esa Aparte, aflicción si los decía, ¿qué acerco, los hacemos? aleja de Dios, ¿no? De la iglesia, de lo que creen, porque el resultado es que la gente crece con, o sea, criticando a los cristianos en realidad. Exacto, exacto. O sea, en otras palabras, no llega a ser algo que produce presión en los creyentes, en este caso en los padres, y esa presión produce aflicción, porque eso es lo que yo veía, estaban afligidos. Claro. Amamos a nuestros hijos, eso era más o menos el mensaje. Queremos a nuestros hijos, queremos darle la alegría, pero nos han dicho que es malo. Nos han dicho que es malo. Entonces, y lo que tú dices, el comentario que ahorita acabas de hacer, Luchito, es que esos niños ya empiezan a crear anticuerpos con la religión, que así la entienden, ¿no? Empiezan a crear anticuerpos porque si la religión me prohíbe de hacer algo que todo mundo hace y que no hay nada de malo, porque los niños deben percibir que no hay nada de malo en poner un árbol, ¿no? Entonces, Luchito, mucha gente tiene este tipo de situaciones. Ahora, Mm. ¿qué es lo que manda? Ese es el mensaje que yo quiero darle a nuestros hermanos. Si tienes algún tipo de resquemor, algún escrúpulo de conciencia con celebrar la Navidad, hermano, no la celebres. Pero si tú te sientes libre, hermano, libre, y esto lo podemos ver más un rato, Luchito, a la luz de Romanos 14. Si tú, hermano y hermana, te sientes libre y consideras que la libertad en Cristo te da esa libertad de celebrar tu Navidad, ¿no? Como lo hacen muchas familias, puedes hacerlo. No hay una ley, no estamos sujetos a ninguna ley. Pero, Luchito, quiero pasarte la palabra para que vayamos hilando nuestros argumentos en función de esto. De hecho, ya está claro que tú y yo tenemos la misma posición. Tú y yo Sí. celebramos la Navidad, participamos de esa celebración, pero queremos guiar a nuestros hermanos que tienen estas dudas. Contigo, querido hermano. Sí, quisiera que primero solicitar a todos los hermanos que nos presten atención, o sea, que no estoy afirmando que no nos atienden, pero estamos tocando algo que es sumamente importante y que creo que está asociado más a un asunto de nuestra propia y plena libertad de conciencia. Y en estos asuntos es más importante, creo, prestar atención a los detalles, porque a veces la gente está buscando que se les diga si uno debería hacerlo o si no deberías hacerlo. Yo digo, la escritura es clara, dice, bienaventurado el varón que no se condena en lo que aprueba. La escritura en Romanos 14 está hablando respecto de comer lo sacrificado a los ídolos, creo, y también la cuestión de la carne, y qué sé yo, por ahí anda esto, y recibir al débil en la fe y todo esto. Exacto. Y creo que el contexto es muy bueno en eso, ¿no? No pretendo ser tropiezo de nadie,
pero como una convicción personal, habiéndome ido en años pasados a extremos, realmente extremos en mi práctica y mi aproximación a ciertas prácticas, creo que primero a ver, lo diré así, es un hecho casi comprobado, aunque hemos visto que estábamos viendo en la previa que hay argumentos a favor de la fecha. Si somos no tan rigurosamente exactos, es un hecho de que Jesús, podríamos decirlo así, no nació muy probablemente, más que probablemente, no nació un Exacto, 24 de la noche. No, no fue exacto, Navidad del 25. Un abordaje histórico que tiene que ver con eso, de dónde se tomó la tradición y ese origen del abordaje histórico, que nos da el abordaje histórico, es lo que a veces también viene a ser un tropiezo o viene a ser una causa poderosa para algunos tomar la posición de no querer celebrar Navidad. Pero más allá de eso, a ver, era la celebración en el Imperio Romano de la celebración del rey Saturno, la Saturnalia romana, una fiesta pagana muy fuerte, y que en algún momento, eventualmente, en el desarrollo de la iglesia en los primeros años, de la iglesia primitiva, hablaremos de esto, eh, eh, algunos líderes tomaron la celebración de la Navidad, la pusieron en esta celebración de la Saturnalia. Ahora, hay gente que está hablando en contra de la posición sincretista, de juntar cosas y sacar algo, y hay mucho de sincretismo en todo lo que nosotros vivimos desde el hemisferio occidental por la exacto, influencia de la cultura grecorromana que hemos heredado. Entonces, no es algo tampoco para, ¿cómo puedo decirlo? O sea, no es algo tampoco que creo que debería ser tanto problema en el sentido de que no entendemos, o sea, yo no sé cuál fue la actitud original que motivó a adoptar estas fechas, que son originalmente de la celebración de la Saturnalia romana, para que sean Navidad. Algunos dicen que fue simplemente una cuestión sincretista, pero otros dicen que la intención era borrar la celebración de la Saturnalia romana de una vez, porque ya en el siglo III, después de Constantino y todo lo demás, se supone que hubo el reconocimiento de la práctica y la religión cristiana, diremos así, como la religión oficial del Imperio Romano y lo que fuera. Y más bien la actitud era borrar la celebración de la Saturnalia para establecer la celebración de la Navidad. Ahora, más allá de eso, amados hermanos, eh, todos podemos coincidir que no hay momento en el año más propicio para hablar del nacimiento de Jesús que la Navidad. Y que los cristianos, más que hablar del hecho y dar nuestra cátedra de la celebración de la Saturnalia romana y todo el paganismo y todo lo demás, lo que podríamos hacer es aprovechar esta celebración para hablar no solo del nacimiento, sino del propósito por el cual Jesús vino y a hablar en nuestras familias de redención, del precio que Jesús exacto. vino a pagar y todo lo demás. Orar por la picana riquísima, agradecer al Señor que mandó a Dios Padre que mandó a Jesús y todo lo demás. Ahora, punto aparte, se me ocurre otro cápite, Jaimito, y no quiero dejarlo pasar, enseguida te doy Adelante, la- la palabra. Si nosotros vamos a tomar una opción tan radical de no celebrar Navidad porque es pagano y la Saturnalia y todo lo demás, tendríamos en un acto de honestidad intelectual, que es lo que se espera de nosotros, averiguar un poco más acerca de absolutamente todas las costumbres que tenemos como occidentales. Porque la costumbre exacto. de levantar a la novia y en brazos llevarla al lecho nupcial después de haberse casado es de Roma, es romana, es una costumbre romana. ¿Ya? La Mira, costumbre de tener un queque, una torta o un bolo, lo que se quiera, en la boda, es una costumbre romana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a celebrar Navidad, pero tampoco vamos a, los que se casen, cargar a la esposa y tampoco deberían tener torta, porque es romano. O sea, ese claro, es el punto. claro, Nos ponemos en una postura, no, intransigente y todo lo demás, pero si, vuelvo a decir, si somos intelectualmente honestos, medio mundo de las cosas que hacemos, mitad de las cosas que hacemos, son propias de las costumbres romanas, paganas. exacto. Ahora, hay una evolución, hay una herencia y una práctica social aceptada
que no es en sí necesariamente pecaminosa en sí misma, que viene como herencia de la influencia de la cultura grecorromana, nada más. Ese es el punto. Ahora, si uno arma árbol para postrarse delante del árbol y adorarlo y todo lo demás, eso ya es otra cosa. O sea, hay gente Exacto, que idolatra su auto nuevo, ¿no? O cualquier otra cosa y está mal. Pero no estamos hablando de eso. O sea, celebramos Navidad. A mí me alegra mucho recibir regalos, me alegra mucho poder compartir con mi familia. Yo viajo a La Paz, nos vamos a ver, Jaimito Dios, mediante estos. Bueno, en esta fecha ya nos habremos visto cuando estamos emitiendo esto. cuando estemos Eh, publicando esto, sí. claro, o sea, nos vimos ayer. Ahí mismo nos vimos ayer, hermano. Esto es volver al futuro, ¿no? O sea, es la cosa. Pero la ocasión es una ocasión donde se celebra en familia, donde hay un espíritu de unidad. Es algo que es un tiempo bonito en la mayoría de los casos. Ahora hay gente que ha sufrido tragedias en época de Navidad, que no quiere saber de Navidad. Lo respeto, eh, lo respeto y mis condolencias si alguien ha perdido un ser querido o pasó alguna cosa y que uno no quiera celebrarlo tampoco es una cuestión que yo tenga que criticarlo, pero Exacto, ese es el punto, creo, Jaimito. Y ahora, lo que sí me voy mucho contra esto es que en Navidad hay un espíritu mercantilista también, ¿no? Y en tiempos de crisis es muy correcto, duro, ¿no? Porque a veces la gente, los niños, todo el mundo está demandando regalos y todo, ¿no? Y he visto infinidad de memes, ¿no? Una mujer diciendo, mi respuesta a mis sobrinos que ya me están recordando que Navidad está cerca, ¿no? O sea, los regalos y todo, y pone el discurso de Milei cuando estaba asumiendo, quiero recordar a todos que no hay plata, no hay plata. O sea, se cae en un mercantilismo donde se reduce la celebración de Navidad a veces en ciertos aspectos a el intercambio de regalos, el costo de los regalos, cuando debería ser otra cosa totalmente. Yo estoy en contra del espíritu exacto. mercantilista, pero no estoy en contra de que alguien me regale algún regalo o regalar a alguien si tengo la posibilidad. Yo no lo sé, pero es otro el motivo. Y más que la fecha, creo que es el hecho de que Jesús se hizo hombre. Contigo, Jaimito. Gracias, querido hermano. Justamente estamos tocando que son necesarios hablar en esta charla, ¿no? Donde estamos tocando. Queremos de alguna manera hacer esta charla para guiar en las decisiones sobre este tema a muchas personas. Luchito, tú ahorita estás mencionando algo que tú, yo y muchas personas podemos ver en la Navidad, ese mercantilismo, ¿no? Ese mercantilismo. Pero por oponernos a ese mercantilismo, seguramente, si por oponernos a ese mercantilismo más bien, nosotros vamos a prohibir y vamos a satanizar la Navidad, creo que es algo completamente desproporcionado, porque el mercantilismo no solamente está asociado con la Navidad, ¿no? Luchito, cuando yo uso, y aquí voy a hablar de algo que a mí a veces me frustra, es el YouTube. Voy a hablar del YouTube. Yo no he pagado el YouTube pagado, o sea que yo tengo que ver las propagandas de YouTube. Cada vez que veo un video, y muchas veces me frustra porque estoy viendo un video y cada rato lo cortan para propagandas, cada rato lo cortan para propaganda. Créeme, Luchito, que cuando yo veo eso, protesto contra Google, ¿no? Yo digo, ¿por qué? O sea, ya me ha mostrado una propaganda, por qué cada rato me está cortando mi video? ¿Por qué estoy mencionando eso? Porque ese es el mercantilismo que vemos todos en el día a día, ¿no? Estoy haciendo una comparación, el mercantilismo que yo veo en la Navidad, que sí es cierto, pero no tiene que ver solo con la Navidad, no tiene que ver, utiliza toda la economía mundial, utiliza las fechas de Navidad para promocionar productos, para hacer propagandas, porque vivimos en una sociedad mercantilista. Esto que a mí me pasa con el YouTube, de a veces frustrarme de que por qué me muestra tanta propaganda en un video, por qué
cada vez, cada rato me interrumpe, es parte de eso y no está asociado con la Navidad. El oponerme a la Navidad simplemente por el aspecto mercantilista, no creo que sea algo, un argumento sólido, ¿no? Pero sí es algo que podemos nosotros señalar como algo que, digamos, en la cultura actual se abusa de estas fechas para vender, pero Luchito, esa es parte de nuestra cultura, ¿no? Y yo no puedo satanizar lo que estamos hablando simplemente porque hay un afán mercantilista, no puedo satanizarlo. Pero acá creo, Luchito, que la pauta bíblica es importante. La pauta bíblica que tiene que ver, porque muchos creyentes quieren que nosotros, los pastores o sus pastores, le digan y le den la receta y le digan sí puedes celebrar o le digan no, está mal que celebres. Muchas veces cuando los creyentes se acercan a nosotros, los ministros, los pastores, están esperando que nosotros les digamos qué es bueno y qué es malo, qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. ¿No? Ese es el motivo por el cual este matrimonio se acercó a mí en aquella oportunidad para preguntarme sobre esto. Pero aquí yo quiero ver un poco la pauta bíblica. La pauta bíblica tiene que ver con todo esto es algo de conciencia, ¿no? En los tiempos bíblicos, cuando Pablo escribe su carta a los romanos, no había la controversia de celebrar la Navidad. Tal vez en ese tiempo no se celebraba la Navidad, ¿no? No creo, era muy temprano para que se celebre la Navidad. Pero habían otras cosas como parte del debate. Y una de las preocupaciones que tenían los creyentes, en este caso los creyentes de Roma, a quienes Pablo escribe esto, son problemas que tenían que ver con cosas sacrificadas a los ídolos, comer cosas sacrificadas, comer carne, comer algo sacrificado para los ídolos. Esas eran las controversias que ellos manejaban, porque todavía la Navidad no existía como celebración. Ujú, Pero podemos usar esta respuesta que Pablo les da a los corintios en Romanos 14. Podemos utilizar esto para ver, digamos, establecer la pauta bíblica. ¿Qué hacemos en estos casos? No solamente de la Navidad, hay muchas cosas, ¿no? Hoy día estamos hablando de la Navidad, pero hay muchas cosas que los creyentes se hacen problemas, ¿no? ¿Puedo hacer esto? Alguna vez, Luchito, no quiero entrar en ese debate, estamos hablando de la Navidad, pero alguna vez un matrimonio, una parejita que se iba a casar, que se conectaron mucho conmigo a través de un programa de radio, me escribieron, me contacté con ellos y demás. Y de repente el novio me escribe, empieza por el WhatsApp a entablar una conversación conmigo, afligido. Y me decía, pastor, nosotros nos vamos a casar, me decía. Pero resulta que en nuestras familias, yo en mi familia soy el único creyente y mi novia en su familia es la única creyente. O sea, nuestras familias no son creyentes, somos los dos nosotros. Entonces estamos organizando nuestro matrimonio, me dice, pero vamos a prohibir todo alcohol, no va a haber ni una gota de alcohol en nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque somos creyentes. Pero pastor, toda nuestra familia se ha enojado con nosotros, toditos están enojados con nosotros. ¿Por qué nos vamos a casar así? ¿Verdad? Ahora, no quiero hablar sobre esto porque tal vez podemos comentar. hablaremos. ¿Qué les has Claro. dicho? Bueno, yo ahí les hablé exactamente lo mismo que estamos hablando ahora. Yo les dije, esto es cuestión de conciencia y les hablé de Romanos 14. Y en Romanos 14 me acuerdo que hablé con él. Ahora, yo le digo, tú vas a decidir. Yo soy, en ese aspecto soy muy ético, ¿no? Yo soy muy ético. Yo no voy a tomar tu decisión. Y ustedes van a decidir si hacen. Pero, ¿por qué pelearse con toda la familia? Le argumenté así. Mm, Ahora, ustedes se van a casar, ustedes no se van a emborrachar, pero ¿por qué pelearse con toda la familia? Yo le dije, ustedes van a decidir, pero personalmente yo no veo nada de malo con que ustedes siendo creyentes permitan que su familia celebre, como cualquier familia que no es cristiana celebre. El asunto es si va a afectar la conciencia de ustedes, y ahí establecí la diferencia. Si va a afectar la conciencia de ustedes, porque Luchito, aquí en el capítulo 14 de Romanos se nos habla de eso, ¿no? Tú decías bien, está en el contexto de recibir al débil en la fe, ¿no? Dice recibir al débil en la fe, pero no para contender con él sobre opiniones. Ahora,
necesitamos explicar a qué se refiere Pablo cuando habla del débil en la fe. Habla de un creyente que está influenciado por estas pautas sociales, ¿no? Por ejemplo, un creyente que va a alguna casa y le ponen carne y el creyente no quiere comer. Estoy hablando en el contexto de este capítulo 14 de Romanos, ¿no? Ujú. Y el creyente no quiere comer porque dice, caramba, me están poniendo carne, pero yo no sé si esta carne ha sido sacrificada a los ídolos. Y si como esta carne voy a pecar. Entonces, muchos creyentes no comían carne en muchas situaciones similares a estas porque tenían escrúpulos de conciencia con respecto a la duda de si esa carne ha sido o no ha sido ofrecida a los ídolos. Y es en ese contexto que tal vez, Luchito, este tema es un poco más significativo y de más peso que la Navidad. Pero en este contexto, lo que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que estaba bien para Pablo? Hermano, hermana, si nos está siguiendo en esta charla, ¿qué estaba bien para Pablo? ¿Que se coma la carne o que no se coma la carne? ¿No? ¿A quién apoya Pablo? ¿Apoya al que no come o apoya al que tiene la libertad para comerla? Y es interesante porque Pablo no apoya a ninguno de los dos, o más bien apoya a las dos. ¿Y cómo lo dice? Claro, en realidad para Pablo los dos hacen lo correcto. Lo voy a leer, ¿no? Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que ha de comer todo. Uno cree, digamos, el libre, el que goza de su libertad. Otro que es débil, come legumbres, dice. Ahora, el asunto es a quién apoya Pablo, al que come legumbres o al que come la carne. Y aquí dice, Pablo pone su postura. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y voy a seguir leyendo. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y aquí Pablo empieza a tocar otros temas que habían en el cristianismo del primer siglo. A Los ver. días de fiesta, los sábados, los días de luna nueva, etcétera. Pablo empieza a tocar estos temas y dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno, aquí está la clave, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y aquí Pablo va a decir quién hace lo correcto y quién hace lo incorrecto. ¿Cómo lo dice? El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace, ¿no? El que come para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come. Entonces, y uno se pregunta, ¿y de qué lado está Pablo? Más adelante Pablo lo va a decir, lo va a decir más claro. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí, ¿no? Eh, y el verso 13 dice, así que ya no juzguemos más, no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo en ocasión de caer al hermano. Lo voy a Excelente, ese es el resumir. punto. Exacto. ¿Quieres comentar este? El asunto es no hacer tropezar a nadie, pero Ujú. cuando uno lee el Romanos 14 y uno quiere encontrar la postura de Pablo, Pablo apoya las dos posturas, ¿no? El que no come, no come para el Señor. El que come, para el Señor come. ¿Quién hace lo correcto? No hay una ley externa. Y ninguno Pablo está pecando. mismo. Claro, claro, Pablo mismo no está poniendo postura, no está diciendo no coman esto, ¿no? Pablo está diciendo cada uno sea, es como lo dice, plenamente convencido en su propia mente. Es lo mismo que yo decía al principio de este programa, hermano, si tú tienes problemas de celebrar la Navidad, no la celebres, pero no intentes imponer tu postura a personas que tienen la libertad para hacerlo. Ninguno de los dos está errado. El que come no está errado y el que se abstiene de comer tampoco está errado si es que está obedeciendo su conciencia. Todo al final tiene que ver con nuestra conciencia. Luchito, creo que esta es la pauta bíblica sobre la cual podemos continuar nuestra conversación contigo, Me hermano. gusta, me gusta.
De hecho, mira, la NTV, verso 13, no, la PDT, Palabra de Dios para Todos, esta es otra versión. Dice, por eso, verso 13 de Romanos 14. Por eso, dejemos de criticarnos unos a otros, mejor tratemos de no hacer nada que pueda perjudicar la fe de nuestro hermano o llevarlo a cometer pecados. Entonces, hablando del débil en la fe, es aquella persona que tiene una propensión a tropezar en la fe, Exacto, ¿no? Sea porque exacto, es niño en el Señor o porque tiene tal vez cierta inclinación legalista, ya, veamos, o sea, hay situaciones. Más allá de eso, eh, creo que nuestra postura tiene que ser una postura de amor. O sea, yo puedo sonar muy radical, ¿no? O sea, en mi iglesia armamos árbol a un ladito y dice, ay, qué malo. Sí, pero es mi iglesia, no es la tuya, ¿no? Si me dicen, mi iglesia nada está permitido, no permitido, bueno, está bien, pero es tu iglesia, no es la mía. exacto, Yo exacto, respetaré tu iglesia, tú respetarás lo mío, no me puedes tachar de idólatra, porque el asunto ex- de valores y todo es una cuestión muy inherente al fuero interior del ser. Yo no armo un árbol para adorarlo, ni postrarme, ni nada. Y creo que más tropiezo podemos ser si empezamos a prohibir a las personas. Lo que tú me dijiste de esta pareja que algún momento te abordó, conflictuada, porque no celebraban, porque los niños, sus hijos tal vez sufrían, se veían como los bichos raros en todo un contexto que hay. Yo creo que uno puede entrar en posturas legalistas y no le vas a dar a tu hijo a leer Babilonia, Misterio Religioso Antiguo y Moderno de Ralph Woodrow, tal vez sí, pero no es ese el punto. El punto es que lleguemos a una situación donde tengamos plena conciencia de que de aquello que estamos permitiendo hacer no es pecaminoso en sí, porque la Biblia, como tú bien lo dices en el ejemplo de Romanos 14, no prohíbe ni deja de prohibir, o sea, lo valora, o sea, lo establece como algo más asociado a la conciencia de uno. a la Y Pablo conciencia. es muy claro, porque luego dice, bienaventurado el varón que no que no se condena en lo que aprueba. Verso 22, ¿no? De Romanos 14, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y Exacto. dice, tus creencias sobre estas cosas deben ser un secreto entre Dios y tú. Afortunado el que puede hacer lo que cree que es correcto sin sentirse culpable. O Gloria a sea, Dios, qué en ese linda sentido, traducción. yo soy afortunado y tú también, porque no nos sentimos culpables. ¿No? Y eso no significa que estamos con una conciencia entenebrecida, un corazón endurecido que ya no discierne, porque hay gente legalista en todo esto. Mira, hay esta canción, Al mundo paz nació Jesús, que es una canción que la cantamos todos en algún momento. Y estaba buscando aquí en el internet, el compositor es Isaac Watts, que es uno de los más grandes aportantes, nació en 1600 y es uno de los más grandes aportantes a la himnología cristiana de la iglesia evangélica en su época. Y alguien decía, y eso no me consta, pero no tengo ahorita ni el tiempo ni las ganas, la verdad, de hacer todo el estudio, pero alguien decía que si Isaac Watts supiera la época en la cual cantan esta canción de él se revolcaría en la tumba porque él en algún momento abrazó la fe puritana, ¿no? O sea, se asoció con hermanos que tenían o sea, eran los llamados puritanos. O sea, cero fiestas, lo que sea, cero Navidad, cero todo, ¿no? Y él asociado ahí compuso esta canción que podríamos cantarla en abril y podríamos cantarla cada domingo también. Es hermosa la canción, pero se canta mayormente en Navidad. Entonces, ese es el punto. Es una cuestión más de conciencia, hermanos. No es una cuestión de nosotros decir qué hacemos o qué no hacemos. Y creo que ahí es donde creo que podemos recomendar a esas alturas que lean, que leamos todos en realidad Romanos capítulo 14 lento, eh, entendiendo y estableciendo el significado de cada cosa de la que se nos dice en nuestra versión de la escritura, en la Reina Valera o la que fuera. Em, pero es un asunto de conciencia. Y me gusta lo que tú dices, Jaimito. No es que Pablo está diciendo el que hace esto está bien o el que hace esto está mal. Y Exacto, conociendo el carácter de Pablo, como lo vemos revelado en sus escritos, vemos que él nunca tenía situaciones de ambaje en cuanto a hablar sobre cosas pecaminosas en sí mismas y ser lo más exacto. claro y
contundente en eso. Pero hay lugares donde, como Romanos 14, gloria a Dios, Él se reserva el punto de dejar estas cosas libradas a la conciencia de cada uno. Y Exactamente. mira, algo que me acuerdo de este texto que hablaba de este pastor luterano que te decía que hablaba a favor de la celebración de Navidad, él decía muchas sectas que que afirman que en realidad son cristianas, los testigos de Jehová, por ejemplo, hablamos de los testigos de Jehová, bueno, no sé mucho de nombrar, pero hay que nombrarlos, es inevitable. Ellos, por ejemplo, no, ellos prohíben cantar el himno nacional, culto a la bandera y Wow. todo lo demás, porque ellos creen que eso es idolatría, ¿no? Y ellos mismos también prohíben la celebración de la Navidad muy fuertemente. Entonces, este pastor luterano dice, nosotros siendo hijos nacidos de nuevo, no perteneciendo a una secta ni a un grupo radical, todavía caemos en el riesgo de ser vistos como secta por la gente que no conoce nada, la gente del mundo, porque nos ven en un comportamiento que no es conciliador, que no es práctico, que reniega más de de la influencia que Occidente, de la influencia que ha traído sobre nuestra vida la cultura greco-romana, pero también el pensamiento cristiano de inicios o sea, de la cultura romana, occidental y qué sé yo, de la cual viene el cristianismo. Y es complicado eso, hermano. Y por eso vuelvo a decir, el que no quiera celebrarlo, pues que no lo celebre. Nosotros vamos a celebrar. Ahora, había un libro que se llamaba El árbol de los regalos de Dios, una cosa así, de un erudito que era bien conservador, pero era erudito y estudioso de la palabra. ¿Quién no ha escuchado en las radios cristianas hace años esa serie de comentario bíblico de A través de la Biblia, de J. Vernon McGee, que era un teólogo y que se tradujo al español toda su obra en audio, porque él comentaba verso tras verso a través de la Biblia J. Vernon McGee? Es un programa que ha durado años de años y era expositivo. Lo has escuchado seguramente alguna vez. Creo que era Isidro Lace, el locutor que traducía en español. Él Ya. tiene un librito que se llama El árbol de los regalos de Dios, donde él no establece de manera doctrinal en un estudio, ¿cómo quiero decir? Un estudio sistemático de la escritura, pero él aplica la figura del árbol de Navidad, aplicándola a la cruz de Cristo y dice, si fueron hechos del mismo material, estamos hablando del tronco, ¿no? Del Exacto. árbol. Y él dice, mientras en el regalo, hay regalos de Navidad a los pies del árbol por la tradición que tenemos occidental. Él dice, debajo de la cruz, figurativamente hay regalos, hay salvación, hay nuevo nacimiento, hay perdón de Gloria a Dios. pecados, hay gozo, hay dones del Espíritu, hay fruto del Espíritu, hay una relación restaurada con Dios. O sea, hay, hay efectos directos que nos benefician a través de la crucifixión de Jesús. Ahora él utiliza esta figura, porque es una figura, para evangelizar, para que Exacto. tengamos algo más que decir la cena que vamos a participar con los seres queridos. Tal vez algunos no son salvos, no han nacido de nuevo, pero podemos hablar de eso. Y bueno, está decidido para cada uno si uno va a ir a la cena o no, uno va a ir a, a pasar por las llamas del infierno con olor a azufre a algunos y condenar a medio mundo, o si va a utilizar esta ocasión para evangelizar, para hablar del Exacto. propósito, para que tomemos algunos minutos de gratitud, entendiendo el verdadero propósito de la venida de Jesús. Cada uno tiene la opción. La opción mía es esa, es la de Amén. aprovechar la Navidad para evangelizar y hablar del Señor y del propósito de la venida de Jesús. Contigo, Jaimito. Gracias, Luchito. Yo quiero acotar algunas cosas sobre lo que acabas de decir, pero antes yo quisiera tocar este tema que recurrentemente aparece como argumento en contra de la celebración de la Navidad y está asociado al árbol y está asociado a un pasaje de Jeremías. El pasaje de Jeremías es Jeremías 10, capítulo 10, versículos 1 al 5.
Ahora, lo voy a leer estos 5 versículos, porque esto utilizan los que están en contra del árbol de la Navidad. Pero lo voy a leer primero. Dice, oíd la palabra del Señor. Oíd la palabra que el Señor ha hablado acerca de vosotros. Me pondré los lentes. Acerca de vosotros, oh casa de Israel. Así dice el Señor. No aprendáis el camino de las naciones, ni os aterroricéis por las señales del cielo, aunque las naciones se aterroricen por ellas, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Está hablando de las costumbres de los pueblos. Son vanidad. Y aquí describe algo, cortan un árbol del bosque con un hacha y lo adornan con plata y oro, ¿no? Lo afirman con clavos y martillo para que no se mueva, como un espantapájaros en un campo de pepinos son ellos y no pueden hablar. Ahora, ¿qué hacen los que usan este? Varias veces me he topado con esta objeción, ¿no? Y ahorita la quiero poner sobre la mesa. Mm. Y dicen, pero en Jeremías dice, y esto está hablando del árbol de Navidad, ¿no? Porque dice, lo adornan, cortan un árbol del bosque con hacha y lo adornan con plata y oro. Y dice, eso es el árbol de Navidad, cortan árboles y lo adornan con adornos de Navidad. Pero siempre vamos a llegar a conclusiones equivocadas si nosotros no respetamos el principio del contexto bíblico, Mm. ¿no? Porque cuando nosotros leemos este pasaje en Jeremías y todo el contexto del Antiguo Testamento, el contexto de Jeremías en capítulo 10 no está hablando de un árbol de Navidad. Está hablando de un árbol que se corta en el bosque para hacer un ídolo y adorarlo, ¿no? Por eso dice, por eso al final dice, porque Dios siempre reclamaba esto a su pueblo, ¿no? Hacen un árbol, cortan un árbol, hacen un ídolo, pero es un ídolo que tiene boca pero no habla, tiene ojos pero no ve, tiene orejas pero no oye, dice, ¿no? Y dice, y eso es lo que está diciendo, ¿no? Dice, lo afirman con clavos y martillo para que no se mueva, como un espantapájaros en el campo de pepino son ellos, o sea, son ídolos, como espantapájaros, muñecos sin vida. Ujú. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cuál es la amonestación de Jeremías? No está hablando del árbol de Navidad. Está hablando de cómo se fabricaban los ídolos y a los ídolos se los adornaba con oro y plata, pero eran ídolos que los idólatras adoraban. Es lo que tú decías hace un rato, Luchito. Otra cosa sería que yo arme mi árbol de Navidad y empiece a adorar el árbol o arme mi nacimiento y empiece a adorar ese niñito en el nacimiento, ¿no? Esa sería otra cosa. Pero nos estamos saliendo del contexto cuando decimos Jeremías 10 está hablando y está prohibiendo el árbol de la Navidad. Es un despropósito total. Su contexto tiene que ver con la idolatría en la que Estamos haciendo permanente. eisegesis ahí, ¿no? No exégesis. O sea, estamos acomodando algo a un concepto previamente formulado y tratando de utilizar que la Biblia ex- justifique eso. Exacto. Estamos usando la Biblia para justificar una postura nuestra sin respetar los contextos, Luchito, lo que tú estás diciendo, ¿no? Simplemente estamos diciendo, la Biblia me va a respaldar lo que yo estoy diciendo. Pero yo leo, Luchito, tú y yo somos muy celosos de interpretar la Biblia en sus contextos, Casi te ¿no? digo lamentablemente. O sea, somos temáticos, a eso vamos. O sea, Nos damos el más principio, trabajo. claro, el principio del contexto para interpretar la Biblia para ti y para mí es fundamental, es uno de los principios más fundamentales de interpretación, ¿no? Entonces, el contexto de Jeremías 10 no tiene nada que ver con el árbol de la Navidad. Es posible que el árbol de la Navidad lo tengamos ahora presente en nuestra cultura como un resabio, por así decirlo, de cuestiones culturales. Tal vez sí se ha originado en Babilonia, tal vez no se ha originado en Babilonia, no lo sé. Lo único que sabemos es que ahora en nuestras culturas el árbol de Navidad es una costumbre, es una tradición en el mes de diciembre, pero no tenemos por qué asociarlo a esto que Jeremías dice. Te voy a Sí. contar otra historia que tiene que ver con mi hermano, tú lo conoces a Enrique. Cuando mis sobrinos eran chiquitos y el Enriquito tenía su iglesia aquí en La Paz, en la zona de Sopocachi, en la Don Saavedra, yo me acuerdo de algo que a mí me gustó en mi hermano, porque mis sobrinos, tiene 4 hijos, tú los conoces, y mis sobrinos eran chiquitos, eran niños, y mi hermano estaba pastoreando la iglesia. Y de repente cuando yo llego a la iglesia, mi hermano me cuenta que había armado un nacimiento de Navidad en su casa.
O sea, no solamente puso el árbol, incluso yo fui a su casa y vi el nacimiento, ¿no? No solamente puso el árbol, sino que armó un nacimiento con muñequitos y había un niñito Jesús así chiquitito, proporcional No a era el todo el niño nacimiento. cusqueño de nuestra abuelita. Pero me acuerdo que cuando mi hermano me estaba contando, cuando yo me estaba enterando que en su casa habían armado un nacimiento, mi hermano me dice, pero no estoy haciendo nada malo, mis hijos, que mis sobrinos eran chiquitos, mis hijos quieren tener un nacimiento. Entonces, en la misma postura que tú y yo estamos manifestando en este momento, porque Enrique tampoco es una persona que esté opuesta a esto, en esa misma postura, mi hermano y mi cuñada, digamos, por el deseo de sus hijos, armaron no solo un árbol, sino un nacimiento en su casa, pero era clara el motivo. Esto no estamos haciendo para adorarlo. Nadie va a adorar a este niñito, nadie va a adorar este árbol. Simplemente los niños quieren y nosotros como padres es el mismo escenario de estos esposos que se acercaron a mí, ¿no? Es el mismo escenario. Mis hijos, yo quiero a mis hijos no quiero que nos vean como bichos raros a nosotros, sus papás. Y queremos darles este gusto. Y lo hicieron. Cuando yo vi eso, a mí me gustó escuchar eso de mi hermano. Me gustó el hecho de que él no asume una postura legalista con respecto a la Navidad. Me gustó que él, en el contexto de su familia, les está dando a sus hijos la alegría de tener una Navidad con un árbol, con un nacimiento, porque es un rasgo cultural que los niños ven fuera, que quieren tenerlo en su casa, ¿no? Y aclaremos Entonces, esto, Jaimito. Perdón que te corte, pero es interesante. A esta altura nadie se rasgue las vestiduras. No estamos diciendo que es correcto, incorrecto, que puedes colocar. exacto. No. Muchas cosas las tenemos que entender desde el propio bagaje cultural del cual le heredamos. Los católicos en Estados Unidos no tienen problema en colocar nacimientos y todo eso. Principalmente también lo digo así porque no está asociado a lo que nosotros hemos vivido en lo que hace al sincretismo de la idolatría, de la religión, que era hasta la anterior constitución, la religión oficial del Estado, con muchas prácticas aymaras y con prest y con cosas que todavía lo seguimos viviendo. Entonces, hay que poner el contexto porque yo celebro, hermano, que en la libertad de la conciencia que tenemos no vamos a tropezar en eso. O sea, si yo visito a un hermano y lo veo y veo que tenga su árbol y todo, no me voy a rayar. Y si tiene ahí su nacimiento, tampoco me voy a rayar en el entendido de que no lo ha armado para postrarse, para contratar adoradores con chullo chullo y que bailen y que hagan, que canten villancicos. O sea, ahora, para muchos sí sería tropiezo, entonces ni coloque nada, ¿no? Pero ese es el punto, es algo de lo que, o sea, hasta podemos enseñar y ser didácticos en esto. Perdón, Jaimito, te he cortado, pero No, seguí, no, hermano. tranquilo, porque tu aporte es importante, es importante, es justo eso lo que estamos enfatizando, Luchito. Y eso es justo lo que yo quería en este momento enfatizar, que en realidad lo estamos haciendo a la luz de lo que hemos leído de la Biblia, ¿no? Mi hermano no tiene problemas de conciencia de armar un nacimiento para sus hijos. No estamos haciendo para adorarlo. Luchito, cuando yo era niño, mis papás eran católicos. Desde chiquitos mis papás nos enseñaron a rezarle al niño. Cuando yo era niño, yo me postraba. Siempre armábamos un nacimiento en mi casa. Mi mamá siempre armaba, siempre poníamos un árbol. Sí, también Pero yo. cuando era niño, nadie en mi familia era creyente. Mis papás todavía eran católicos. Pero yo sí me acuerdo que le rezaba al niñito. De hecho, lo tocaba y me persinaba, ¿no? Lo tocaba a sus piecitos. Lo llevábamos al niñito en el Día de Reyes a la iglesia para que el cura lo bendiga. Hacíamos todo. Y cuando contaba esta imagen que me vino al principio del programa, contaba de que en San Miguel, en esos años, San Miguel tenía un aire más campestre, recién se estaba poblando la Exacto. zona sur de La Paz. Y me acuerdo que cuando venían los chiquitos, los niños venían a tocarnos la puerta, ellos venían con la intención, queremos adorar tu niñito. Claro, era una cuestión de adoración. Venían con sus charanguitos, sus instrumentos y venían con sus luchitos, los chiquitos, y los hacíamos entrar a mi casa.
con mis papás, mi mamá los hacían entrar y les regalábamos algunas cosas, les invitábamos comida, algo. Pero efectivamente esa costumbre tenía que ver con una adoración, ¿ya? Mm. Pero no estamos hablando ya de eso. Llegó un momento en Amén. que mi mamá se convirtió al Señor, nosotros nos convertimos al Señor. Y me acuerdo que en algunos de estos últimos años, yo cuando vivía todavía en mi casa en San Miguel, yo era el que armaba los árboles. Siempre, ya no estando mi mamá, yo siempre armaba el árbol o armaba el nacimiento y demás. Yo lo hacía porque me gustaba ese aire navideño, ¿no? Pero no estamos hablando de eso, no estamos hablando de que queremos adorar al niño, de que Exacto. queremos adorar. Estamos hablando de una costumbre que no debería ser satanizada, mucho más involucra el deseo de los niños, ¿no? Mucho más involucra el deseo de los niños. Ahora, Luchito, no sé cuánto tiempo tenemos, pero Ya hay no algo, tenemos. No, ya no tenemos. estamos por la hora y por la hora ya debemos estar ahora y tenemos Ahora, algo, siempre tenemos algo. Dale, hermano. Seguramente hay mucho que hablar sobre esto, pero yo quiero poner qué es lo que para mí, como ministro del Señor, en la cabeza pastoreando una obra, qué es lo que para mí significa las fechas de Navidad. En primer lugar, no reniego de celebrar la Navidad, eso ya está claro. De hecho, la celebro y participo, pero yo encuentro en estas fechas un motivo para predicar la Biblia, Luis. Mm. Es mucho de lo que hay a favor de la celebración de la Navidad, porque en muchos sectores de la iglesia evangélica están a favor de la celebración, pero en el contexto de que la Navidad sea una oportunidad para predicar sobre nuestro Redentor, sobre nuestra redención. Es, siempre que llega la Navidad, yo preparo un mensaje navideño. Yo preparo un mensaje navideño, pero no es un mensaje navideño de hablando de ovejitas, de hablando de vaquitas que están alrededor del pesebre, no, sino yo encuentro en la Navidad y en el mensaje navideño una oportunidad para predicar de redención, para hacer un mensaje de redención. ¿Qué se celebra en la Navidad? Luchito, tú y yo estamos convencidos de que Jesús no nació el 25 de diciembre. Ahorita Sabemos eso. estábamos viendo, muchos dicen que nació por abril, otros dicen que nació por septiembre. Y para mí, con mucha probabilidad, Jesús no nació en diciembre, ¿no? Con mucha probabilidad. Pero eso lo voy a decir un poco torpe, es que importa. Lo único que importa es que tenemos en la cultura, en toda la humanidad, una fecha en que, con la motivación que quieran, toda la humanidad recuerda el nacimiento de Jesús, cualquiera sea Amén. su motivación. Y eso es lo que me interesa. Yo entonces cuando llega la Navidad, yo digo, bueno, todos están pensando en la Navidad, tal vez sus énfasis de muchos son los regalos, pero yo en mi mensaje navideño que todos los años preparo, quiero hablar de la encarnación de Dios, lo que tú decías hace un rato, ¿no? Mm. Ya, asumamos que no nació en diciembre, pero en diciembre la humanidad celebra el nacimiento. ¿Qué significa eso? Significa el evento histórico más importante que la humanidad puede celebrar, ¿no? Amén. El Dios, el Hijo de Dios, el eterno Dios, el Creador, el que participó junto con el Padre de la creación, se hace hombre. ¿Qué se celebra en realidad en la Navidad? La encarnación de Jesús. Sí, señor. ¿Sabes qué, Luchito? Yo siempre que hago un mensaje navideño, pongo ese énfasis, la encarnación. Jesús vino, Jesús se hizo hombre. Era el Hijo de Dios, era el eterno Dios, se hizo hombre. Pero, y es ahí donde yo en el mensaje navideño voy y trato de poner orden en las cosas. Y normalmente digo, no estoy en contra del intercambio de regalos, pero no es lo más importante que celebramos. Amén. No estoy en contra de la picana de Nochebuena, porque a mí también me gusta y disfruto la picana de Nochebuena. No estoy en contra del arbolito armado, no estoy en contra de nada de eso. Pero nada de esas cosas son la esencia de esta celebración. Y es ahí en mi mensaje navideño donde yo pongo los puntos sobre las íes en términos de darle el verdadero significado. No estoy en contra de los regalos, no estoy en contra de nada, pero el significado verdadero es que en esta fecha la humanidad entera celebra que Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Amén.
Y Amén. es ahí donde yo digo, para ser nuestro redentor, Dios tenía que hacerse hombre. No había ningún hombre capacitado para redimir al hombre. Ninguno, ninguno. Todos estaban descalificados, todos estaban bajo el dominio de Satanás. La única forma de redimir al hombre era que Dios mismo se haga hombre, porque era un hombre el que tenía que redimir a la humanidad. Y eso es lo que celebramos, el amor de Dios expresado en Juan 3:16, lo celebramos vívidamente. En otras palabras, Luchito, es en mi mensaje navideño donde yo le doy el verdadero significado sin renegar de las costumbres que influyen en las personas en estas fechas. Contigo, hermano. Excelente, hermano. Sí, tenemos total unanimidad y creo que hemos dicho, hemos sido claros, no estamos hablando con ambajes. Es una cuestión librada a nuestra conciencia. Y si alguien por cuestiones de conciencia no quiere celebrarlo, adelante. Y si alguien quiere celebrarlo, adelante. Donde siempre me voy al asunto es de no menospreciar al que no quiere celebrar. Hay una Exacto. tendencia mayor diciéndole legalista religioso, Exacto. pero la otra del que no celebra hacia el que celebra tachándolo de idólatra, ¿no? Y eso, Perdona, perdona que te corte, pero es justo lo que dice aquí, ¿no? El que come no menosprecie al que no come, y ujú, el que no come no juzgue al que come. Claro, es eso lo exacto. que tenemos que cuidar. Seguí, hermano. No, exacto, exacto. Entonces, creo que podemos quedarnos con eso y bueno, aprovechar para mandar un saludo navideño a todos los que nos ven, que celebremos y que recordemos la fidelidad, la bondad del Señor en esta época. Ya para cuando estemos emitiendo este mensaje, ya ha pasado la Nochebuena, a no ser que decidamos publicar el mismo miércoles, se me ocurre, El Jaimito, mismo o el miércoles jueves. 24, claro. Podríamos hacerlo, ¿no? Creo que podríamos Ujú. hacerlo. Igual ya nos habremos visto, de acuerdo a lo planeado, charlado allá porque voy a estar visitando la hermosa ciudad de Ay, La Paz por fin de año. exacto. Pero más allá de eso, hermanos, realmente tomemos un tiempo para agradecer al Señor por el hecho de mandar a Jesús, que Jesús vino, fue uno con nosotros y que, como dice la palabra, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Qué importante es esto, qué importante es también celebrar que tenemos vida, que tenemos esperanza, que la mano del Señor no se ha cortado para bendecirnos, para rescatarnos y para redimirnos. Somos salvos. Hay mucho que celebrar cuando hemos venido a conocer al Señor y que agradecer a Dios. Esas son mis últimas palabras, Jaimito. Tus palabras de cierre si tienes algo más. Y quiero invitarte, Jaimito, si tú ahora te toca orar a ti, ¿no? Siempre No estamos. estoy seguro, pero está bien, lo hago. Claro, yo te sigo, hermano. Y un saludo fraternal a todos ustedes, hermanos, y no solo hermanos, sino amigos, porque estamos llegando tal vez a alguna persona que no ha nacido de nuevo y quiere saber qué piensan estos cristianos de ciertas cosas. Espero que nuestra charla de hoy haya sido de edificación y lo importante es aproximarse a Dios Padre a través del sacrificio de Jesús, acercarnos a Jesús, recibirlo como nuestro Señor y Salvador, experimentar el nuevo nacimiento y los beneficios de la redención están ahí, porque Dios es un Dios bueno. Y Aleluya. celebremos Navidad, celebremos este fin de año estando con nuestros seres queridos, la fidelidad de Dios, y aun cuando las cosas no están tan bien, se ponen desafiantes en lo natural, tenemos a quien acudir, y ese es nuestro Señor Jesús. Contigo, Jaimito, adelante, hermano. Gracias, mi hermano. Terminaremos nuestra grabación de hoy día con una oración, pero antes una reflexión también de mi parte. Hermano, hermana, estamos en años, en unas fechas más bien, no años, unas fechas importantes, en las que todas las familias de alguna manera encuentran ocasión para celebrar. Es cierto, yo estoy convencido que el sentido de la Navidad se ha perdido. Estoy convencido de eso, porque muchas veces la Navidad solamente es una fiesta de regalos, pero el oponernos a eso, el oponernos a la celebración, no va a salvar a nadie. Y es ahí donde los creyentes muchas veces erramos ante el mundo, porque los creyentes están más oponiéndose a lo que hace el mundo y nadie predica el Evangelio. Es por eso que yo decía,
Claro, yo no me opongo a la celebración, participo de la celebración. Pero cuando me toca predicar el mensaje navideño, es ahí donde yo pongo los puntos sobre las IES, es ahí donde yo le hablo a las personas que están escuchando el mensaje para que recuerden el verdadero sentido de la Navidad, ¿no? ¿Y qué recordamos en la Navidad? La Navidad se ha convertido en una fiesta de regalos, pero en realidad en estas fechas los creyentes deberíamos aprovechar la fecha para ser evangelísticos. Gran cantidad de los argumentos dentro de la iglesia evangélica que se presentan a favor de la celebración de la Navidad, porque hay otros en contra, pero los argumentos que se presentan a favor de la celebración es que no debería importarnos estos resquemores que tiene la gente, sino deberíamos usar estas fechas navideñas como oportunidad para dar el verdadero mensaje. Los creyentes deberían usar, todos están hablando de la Navidad, todos están intercambiando regalos, pero es la oportunidad cuando nosotros podemos hablar de la redención, cuando el creyente pueda, digamos, en su familia explicar, aprovechar la fecha, ser evangelísticos, dar testimonio de nuestra fe. Y explicar, sin oponernos a ninguna tradición, simplemente explicar el verdadero significado y ser evangelísticos. Nosotros estamos celebrando que el Dios infinito, el Dios eterno, se hizo hombre, asumió porque nos amó de tal manera Dios que mandó a su Hijo para que se haga hombre, para que en su condición de hombre Él sea nuestro redentor. La Navidad, el verdadero significado de la Navidad, no son los regalos. Es Amén. la redención que está explicada acá en la Biblia. La Biblia tiene sentido. En estas fechas debería tener más sentido para nosotros. Luchito, nadie se salva porque un grupo de cristianos se oponga a la celebración de la Navidad o cualquier otra postura legalista. Y es ahí donde creo que los creyentes erramos, ¿no? A veces Ujú. a los creyentes los veo incluso en acciones políticas, oponiéndose a esto, oponiéndose a aquello o a los creyentes oponiéndose a la celebración de la Navidad. Y yo normalmente me pregunto y digo, ¿a quién salva esto? O sea, ¿salva, edifica a alguien ver a unos creyentes renegados oponiéndose a esto o oponiéndose a aquello? Y esa actitud de creyentes renegados a nadie salva. Lo único que hace es aumentar la visión, digamos, la mala visión que tiene el mundo de los creyentes, ¿no? Y lo único que hacemos es convertirnos en personas que refrendamos los argumentos que el mundo tiene contra los creyentes. Nos tachan de cuadrados, nos tachan de renegados, nos tachan de muchas cosas. Hermano, el Mm. oponernos a algo no salva a nadie. La única cosa que puede darle salvación a alguien o que puede iluminar la mente y el entendimiento de alguien es que nosotros prediquemos el mensaje de la redención. Y De es la acuerdo. oportunidad Sí, ahora, señor. en estas fechas, en este 25 de diciembre, donde el mundo entero celebra la Navidad, es nuestra oportunidad para decirle al mundo y a los nuestros, a nuestras familias, darle testimonio de nuestra fe y unirnos a la celebración dándole el verdadero significado a estas fechas. Amén. Entonces, Amén. oraremos, mis queridos hermanos. Yo quiero orar por todos los que nos escuchan. Quiero pedirle a Dios que en estas fechas Dios bendiga a las familias cristianas, bendiga a los creyentes, les Ujú. provea, les dé la provisión, que pueda haber es una oportunidad para que las familias se reúnan, que las familias que tienen sus parientes fuera del país y que están esperando que lleguen, que haya verdadera confraternidad de hermanos en Cristo y que haya también un ambiente en el cual nosotros podamos dar testimonio de nuestra fe. Oraremos al Señor. Padre en el Amén. cielo, te damos gracias en este momento a tiempo de terminar este nuestro programa con Luis. Queremos agradecerte por la oportunidad que hemos tenido de tocar este tema. Te pido, Dios Todopoderoso, que lo que hemos hablado pueda guiar a las personas, así como un día un matrimonio afligido se acercó a mí con este tema, que ya no era un tema trivial para ellos, era un tema que los conflictuaba. Es posible que muchas personas, muchos creyentes tengan también este tema como un tema conflictivo en sus vidas, en sus familias.
Padre, es posible que haya iglesias enteras, congregaciones completas, que tengan una postura radical en contra de esta celebración. Pero Padre amado, nosotros no le estamos diciendo a ningún creyente, haz esto o haz aquello. Nosotros estamos tomando tu palabra, Romanos 14, para mostrarle y ministrarle a los que nos escuchan la verdad real sobre cómo debemos conducirnos en estos temas. Y la única norma es la conciencia de cada uno, la conciencia de cada uno. Pero Padre, más allá de aquellos hermanos y hermanas que puedan oponerse a esta celebración, quiero pedirte por todos nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan. Quiero pedirte por aquellos hermanos y hermanas que asiduamente siguen nuestros programas de charlas de café con Biblia. Quiero pedirte porque bendigas sus hogares en esta Navidad, Amén. en estas Sí, fiestas de fin de año. Los bendigas cada hogar de creyentes, bendigas no solamente con una provisión física, que también te pido, Señor, provisión financiera y provisión material para nuestros hermanos amén. que son nuestros seguidores. Pero, Padre, principalmente quiero pedirte para que cada uno de nosotros, los hijos e hijas de Dios que tú has redimido, encontremos en esta fecha la oportunidad para revalorizar el verdadero significado de esta celebración. Padre, te pido porque nuestros hermanos alrededor de una picana, de una mesa con una picana, tengan la bendición física, la bendición material y financiera, pero ante todo, Padre, tengan la bendición de tu presencia en esa celebración, en esa cena de Nochebuena, comiendo esa picana de Nochebuena, que tú puedas ministrar la vida de mis hermanos y hermanas con tu bendición, no solamente física, sino con esa bendición espiritual de unir lazos, de que las familias se unan. Padre, pido específicamente porque si han habido distanciamientos entre familiares, entre hermanos, entre padres e hijos, estas fechas de Navidad sean las fechas que puedan ser usadas y que tu Santo Espíritu use para sanar heridas, para acercar a los que se han distanciado, para unir a las familias que van a celebrar, unirlas no solamente en torno de una comida, sino unirlas en torno de un significado verdadero de estas fechas, que es el hecho de que tu Hijo Jesús se hizo hombre, como un niño en Belén, como un niño, porque para ser nuestro redentor había ese requisito legal. Nuestro redentor tenía que ser uno de nosotros. Amén. En su condición de Dios no podía redimirnos, tenía que hacerse hombre para ser uno como nosotros. Y que eso, Padre, que ese amor tuyo, el amor tuyo expresado en la encarnación de tu Hijo, sea el amor que una a todas las familias de nuestros hermanos que siguen este programa, que los una en una unidad basada en tu amor, basado en esa gran muestra de amor que tú enviaste al mundo, lo más preciado que el cielo tenía, tu Hijo amado. Y esa muestra de amor sea el amor que una a todos los creyentes, hijas e hijos de Dios, familias de creyentes enteras que van a celebrar esta fecha. Gracias, Padre. Nosotros, como hijos e hijas tuyos, queremos darle el verdadero significado en nuestra propia celebración a esta fecha tan importante en el calendario mundial. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Jaimito, que el Señor te bendiga, hermanos queridos. Dios les bendiga. Seguiremos en nuestro próximo programa, nuestro especial de Año Nuevo. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Chao, Jaimito. Bendiciones. Un saludo a toda nuestra audiencia, Luchito, hasta nuestro próximo programa. Dios bendiga a todos. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Jo, jo, jo. Bendiciones. Chao, chao.